No. Bueno, le voy a poner, aunque le voy a poner ahí a la carpeta práctica 1.1, ¿sí? Ahora suban el archivo porque no descarga unas cosas raras, así como que la configuración. A ver, déjenme ver si aquí están. No, 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 sí, todo el mundo a subirlo. Vamos, vamos. Y vamos a hablar de la parte de cómo es que se nos ocurrió la representación. Entonces, recuerden, en la carpeta práctica 1-1 que entregaron previamente. Vamos, vamos, no han subido ninguno. Todo el mundo a subir su ejercicio para que lo chequemos y vamos a ver qué idea se les ocurrió. Recuerden que aquí lo importante es ver, ¿sí?, cómo yo lo voy a representar, ¿sí? Recuerden, bueno, aquí ya lo desarmamos todo, ¿no? Ay. ¿Quién sabe por dónde anda esto? Pero aquí el problema es, si yo lo veo, ¿cómo lo vi en esta parte de acá? ¿No? Y luego, de manera automática, si yo lo giro, ¿qué información me va a presentar? Y si yo lo giro, ¿qué información me va a presentar? Recuerden que solo puedo hacer giros verticales, ¿sí?, u horizontales, porque son las dos únicas formas de poder girar el cubo y ver que es tridimensional. Tridimensional porque cada vez que tú lo gires, tan solo, por ejemplo, si yo lo giro así por cara, acuérdense, este cubito tiene las 6 caras, ¿no? Porque de repente algunos dijeron, no, pero nada más tiene 3, o 1, 2, 3. Sí, aquí, físicamente, pues nada más puedes ver 3, pero no. En el cubo, cada vez que tú le hagas así, aquí tiene 4 y aquí tiene 2, pues por eso son 6, ¿no? Cada vez que tú lo gires, pues te va a dar esa diferente color, ¿no? Que aquí ya está todo revuelto, pero bueno, te va a dar diferente color. Entonces, cuando tú le haces ese movimiento, ¿qué información te va a proporcionar? ¿Sí? Eso es importante para nosotros. ¿Cómo tú lo percibiste? ¿Ya subieron todos para que ya la pueda descargar? Porque si no, luego no la puedo descargar. No, profe, espere tantito. Sí, cómo no, yo me espero, al cabo tenemos 2 horas. Y en ese caso, ¿sí?, ¿cómo yo lo, o sea, cómo yo lo voy a interpretar? ¿Sí? E incluso puede ser que yo le haya hecho, acuérdense que hicimos los colores y muchos le ponen los colores, sí, pero así como lo hiciste sigue siendo así como que lineal, ¿no? O bidimensional y no multidimensional. Entonces, bueno, pues me imagino que tuviste la manera de cómo ibas a importar, exportar, ¿no? ¿Cómo pasaste? Bueno, primero cómo crear la estructura, que ese es el punto más fácil. Luego cómo lo importas y cómo luego lo exportas para producir que, pues, un resultado, ¿no? Y cómo le vamos a ir haciendo el corte. Recuerden que acá los famosos hechos, ¿no? Los famosos hechos es que de los patrones repetitivos que encontramos, que dijimos que son 3, ¿qué tipo de acontecimiento puedes tú decirnos? Primero, tenemos en este semestre una población estudiantil de un rango de edad de 22 a 26 años. ¡Guau!, ¿no? De los de 22, ¿cuántos tenemos? Ahí le empezamos a meter el corte, ¿sí? Cosa que no lo podemos hacer en los bidimensionales, ¿sí? Aquí sí lo podemos hacer. Y le metemos el corte y tú dices,
Pues tenemos, creo que eran 10, ¿no? Tenemos 9, por ejemplo. Ese es el primer acontecimiento. Otro acontecimiento, ¿sí? A ver, ¿cuál sería otro acontecimiento? ¿Los que me dijeron que faltaban ya o todavía no? Todavía no, profe. Me está trabando. Qué barbaridad con esos trabamientos. ¿Ya investigó lo de la computadora? Todavía no me dicen bien. Estoy investigando. Hasta donde yo sé de los metros, creo que hay algunos que están yendo y para usar las máquinas de los cubos, pero de alumnos no sabía yo. Ahí sí No, desconozco. pregunté nada más, profe. Es una Ok. pregunta. Porque Sí, sí, ahí pues se supone que, bueno, pues la escuela tiene que proveer, porque si no, sí, ¿cómo? ¿No? Si, sí, sí, si sí, no tenemos el medio, pues ¿cómo le vamos a hacer? sí, Entonces, sí. bueno, de los otros atributos, ¿cuál puede ser un acontecimiento? Y Mm, dependiendo quién coloque al frente, es como yo voy a acomodar la información. Eso es lo que yo quiero ver, ¿no? ¿Cómo colocaron la información? ¿Sí? Porque alguien decía, ah, a ver, ¿qué observamos en esta cara del cubo? Observamos al menos 3 por 3, ¿cierto? Tenemos 3 por 3. O sea, yo puedo representar aquí 9 datos, pero si mi cubo tiene mucha información, entonces este 3 por 3 no me sirve. A lo mejor es 4 por 4, ¿sí? 4 por 5, 5 por 5, 20 por 5. Y en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos exactamente representar en la cara? Puede ser que nada más haya puesto un atributo, es que lo voy a ver como un pedacito del cubo, ¿sí? Entonces, por eso dicen, pues es que ahí está el dato, ¿no? Ahí está el dato, pues ya lo vi, está acá. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Aquí será otro, claro, porque aquí está otro color, ¿no? Y aquí está otro. Entonces, o sea que tengo que hacer una mezcla de atributos o cómo. ¿Cómo es que lo representé? Entonces, bueno, esperamos ya aquí los compañeritos. ¿Ya terminaron? ya, profesor. Sería como Este, estas sí, tablas de primero de primaria que te las tabulaban en una tablita y todas tenían. esas serían bidimensionales, Ajá. pero no. Se supone que acá un ejemplo, pero que puede ser dinámico, es que tú construyas en una hoja de Excel, ¿sí? Construyas una tabla y cuando tú le des un número a la celda X, automáticamente se construya toda la tabla. Y dices, wow, ya la hizo dinámica. No le hicimos el tradicional como en el cuaderno. Una por una por dos, dos. Cuando yo digo la tabla del 5, ¡pum! Le doy 5 y ¡pum! Aparece automáticamente, ¿sí? Y los resultados. Entonces ahí ya lo hicimos dinámico. Ya no es estático como lo hacíamos en el cuaderno, ¿no? Pero ahora, aparte de lo dinámico, necesitamos, ¿sí? Necesitamos que se pueda, ay, 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 ¿sí? Se pueda que ver de manera tridimensional. Cuando tú des un hecho, entonces gira la información. Recuerden, girar significa que cambia la cara del cubo de manera vertical u horizontal. No hay otros, ¿sí? No hay otros. Que otros tengan los métodos expandir, contraer, bueno, ese ya es otra cosa, ¿sí? Eso ya es otra cosa, porque es el famoso roll-up o drill-up, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a ver. Según acá, ahora sí ya me dice que ya lo descargo. Esperamos que no estén atorados. Porque luego que manos tentonas hacen por ahí. Ya están todos. Ok.
¿Alguien quiere que examinemos su archivo? Sí, profe, ¿puede ser el mío? Sí, claro que sí. El mío también, profe. Acuérdese que con base a estos criterios vamos a calificar el resto. Entonces, abusados, ¿eh? Ahora sí que cualquier cosa que digamos será usada a sus ejercicios. ¿Sí? Ah, y bueno, en ese caso, pues el jefe el día de ayer, no sé si ya les informaron, porque ya vi por ahí que alguien ya dio su comentario. A ver, Nomar, esa página que, ¿cómo accedió a esa página? ¿Sí? Nos mandaron un mensajito de que por favor visiten la página de ingeniería que está en Facebook de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del ITE Puebla. No sé qué información hay ahí, apenas ayer nos las mandaron. Recuerden que vamos a, o bueno, los compañeros van a tratar de acreditarse, entonces, pues que la tienen que visitar, ¿no? A ver, Nomar, ya lo vi por ahí, dice, a Nomar incluso hasta aparece en el comercial aquí, el compañerito, Eduardo, Nomar, dice, pues les gustó mucho esta información, miren, ahí está el nombre, ¿sí? No sé si lo logren ver, pero ahí dice, a Nomar sí le gustó esa información. Pues se supone que es de proyectos, pero no sé qué información hay ahí, ¿no? Desconozco. Entonces, Ahora hay yo que... ni sé, no sé ni a qué le di like. Pues ahí A ver, ¿dónde vio eso? ya veo que aparece su nombre No, sí está bien, no creo que haya otro Nomar, pero ¿dónde aparece eso? en el Facebook. ¿De cuál? Pues no sé, a lo mejor alguien está tomando con las hermanitas o con su prima, Martita, o con Beatriz, ¿sí? No, Y pero ¿en qué página dice? Para ver en qué en me metí. Facebook, Ah, ok. ¿sí? O alguien entró con su nombre y pues por eso ya parece que a usted le gustó. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Recuerden, hay que darle así como que muchas manitas arriba porque necesitamos para que vean, ay, los niños sí están enterados de todas las arduas investigaciones que hacen los compañeritos. Entonces, bueno, pues abusados. Nos vamos a la ventana chismosa y nos había dicho el compañerito, por aquí lo Salas había grandes. visto. Salas, ok. Esta sí es de una casa grande, ¿va? Salas grandes, dice el compañero. Es la sala. Ok, ahorita está ahí, ay, mamacita, ahí quizá qué está haciendo, ahí está cargando la información porque el compañero hizo algunos trucos para que la celda se vuelva tridimensional. Chan, 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 ahí tenemos en este caso, ¿sí? Un cubo. Y bueno, pues él se dio la tarea de pintar las orillitas, así como con los colores que habíamos dicho, en la cara 1. Y dice que la cara 1, ¿sí? Es el nombre del alumno. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ese sería el peor hecho de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Me voy a desaparecer dentro porque voy a quitar un suéter, creo que me exageré con la tapada. ¿Cómo se llama? Se lo voy a aparecer ahí como Adrián, ¿verdad? Que quién sabe qué estaba haciendo el niño y activó la cámara. Perdón, profe, perdón. Lo perdonamos, Adrián. No, profe. Sí, O sea, no me di cuenta, pero bueno, intenté ahorita ver si salía mi archivo, pero creo que no sale. ay, qué pena, reprobado. No, pero lo subí desde ayer, en unidad 1, ¿no? En archivos, en P1. Ujú. Sí lo Pero hace subí. un rato dijimos algo y como llegó usted tarde, pues no escuchó. No, pues no. Ah, qué niñitos. Súbalo y ahorita lo descargo. Ok. Ya no, Profe, ya no está la tampoco el mío carpeta, nada está. más súbalo a los archivos. Mándeme. Tampoco el mío está. ¿Lo vuelvo a subir? ¿Quién dice eso de tampoco? Yo, Erika. Sí, porque si nada más me dice, tampoco mi archivo, pues tenemos espíritus, acuérdense. ¿Sí? Fortis, hágale Sí. igual que Adrián, que qué casualidad que no aparecen, ¿no? Pero bueno. Ay, tengo justificación que entré tarde. Sí, sí, pues ya lo vimos, que andaba hasta despistado. Ah, qué niño. No, ya.
Ya lo subí en unidad 1 en archivo. Está bien, ahorita lo descargo. Gracias. Forti, suba su archivo. Sí, profe. Acá, por ejemplo, el compañero, ¿cuál fue el pecado mayor? ¿Cómo voy a ver la cara del cubo? Si yo digo que aquí vienen los alumnos, ¿cómo los voy a notar en la cara? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? Eso sería lo fundamental, porque aquí le podemos simplemente decir que es una representación errónea, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Alguien quiere argumentar el por qué? ¿O apoyar al compañero? Para que no se vaya con cero, ¿sí, no? Pues, ¿cuántos puntos dijimos que valía esto y esto? Como 3 puntos, ¿no? Y otros 3, y 90 y algo. Chan, chan, chan. Pero, profe, ¿sabe qué? ¿Cómo me guíe en eso? Estoy Sí. defendiendo mi cubo. Ah, no, claro, eso es importante. Bueno, ve que dijo que es tridimensional. El cubo sí. Y bueno, yo O me sea, basé en... por sí solo el cubo sí. Aquí la pregunta es, en esta cara, ¿cómo voy a acomodar el dato de Adrián, Alison, Alan, Annie, Aimé, Berenice, Brenda, César, Dairon y Eduardo? Por ejemplo, yo pude haber dicho, a ver, ok, en la cara 1, entonces voy a colocar los datos aquí abajo porque está muy pegado hacia el cubo y no puedo hacerlo. Pero aquí dice, en la cara 1 tenemos a Adrián, ¿no? Por ejemplo. En la cara roja, de verde, perdón, tenemos el semestre. Dice que es de noveno. Luego, la edad. Dice que tiene 22 años. Luego, dice que tiene su ID, que es 5. Ahorita voy a hacer un ejercicio y van a ver ustedes por qué decimos que, cómo lo acomodaría, porque aquí en la cara, ¿sí? Es como si fuese unitaria. Entonces el problema es cómo acomodo la información. 5. Luego, ¿qué más me dice? Ya no hay cara 5. No entiendo por qué el niño no puso la cara 5 y dice que bueno, es yo no así. la ocupé, pero... Nuestra representación de la tabla es como si fuera un null, ¿no? Y aquí tenemos un sexapil, ¿no? Entonces dice que es masculino. Ok. Ahora fíjense. ¿Qué es lo que voy a hacer? Alguien me pide prestadas las hojas. Espérame tantito. ¿Dónde andan mis hojas? Pues, ¿quién sabe? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer 5 hojitas, bueno, 6 hojitas y un nulo. Así como la hizo el compañerito. Y bueno, recuerden, si ustedes también no dicen nada, no argumentan nada, pues así les vamos a calificar a todos. Entonces hay que tener cuidado. A fin de cuentas, esta puede ser una cara del cubo. La tomo. Y voy a hacer unos pedacitos para ilustrar eso que estamos diciendo. Voy a cortarlo. Ya, profe. Vamos a hacer un trabajo manual. Oigo, niño. Y el cubo, bueno, siempre es un cubo de 6 caras en esto. Pues sí. O solo se dice que es un cubo de 6 caras, pero pueden ser más. No sé cuáles sean. Bueno, es que ahora ya hay unos, creo que es un... Sí, hasta ya está. No, algo así, pero entonces ya no es un cubo, ese ya es otra figura. Y claro, es tridimensional, sí, pero hasta ahorita, pues, con que aprendamos bien el cubo, más que suficiente. Ya llevo 2 caras. Ahora voy a hacer una más y voy a ver de qué tamaño es mi cubo, porque lo que quiero que vean ustedes es cómo se representa, ¿sí? O qué tamaño tiene. A ver si la cortamos a la mitad. Si lo puedo, perfecto, ahí está.
Voy a hacer mis 8 caras. Y voy a hacer unos trucos acá de pegado, así como si estuviéramos en la clase de manualidad. Ya casi termino. Porque lo que quiero que vean es esa representación, sí. Ya me está diciendo que en cada una de las caras para él va a acomodar un atributo. Y para nosotros lo tenemos que ver, ¿sí? Lo tenemos que ver. Acuérdense, son 6 caras. Y ya tengo mis 6 caras. Ahora voy a usar pegamento. Aquí ya tenemos listo el material didáctico, ¿verdad? Para que los niños aprendan. Si estuviéramos en el salón, pues les prestaría, pero no estamos en el salón. Entonces voy a utilizar una crayola roja. Ya tengo listo mi pegamento. Y voy a empezar a hacer pedacitos de pegamento, ¿verdad? Entonces, voy a hacer cada cubo. ¿Mandé? Se me olvidaron mis crayolas, profe, en la casa. Y el cuaderno seguramente, porque ya son de esos presumidos que, no, ya no usamos cuaderno. Qué gentes. La mente. Esa mente siniestra. Entonces estoy a punto de terminar, nada más estoy forrando bien mi cubo para que no me estorben lo que sobra. Acuérdense, estamos en la clase de corta y pega. Voy a hacer ya mi otra cara. Y aunque pareciera que aquí no nos va a ayudar, claro que sí nos va a ayudar mucho porque les va a ayudar a identificar, ¿sí?, qué es lo que queremos. Y vamos a hacer una segunda práctica para que ustedes vean qué estamos haciendo, ¿sí? O cómo tú lo vas a... Recuerden, pues a fin de cuentas, nosotros lo que queremos es hacer una representación o una abstracción del mundo real, ¿sí? Esos datos son reales, sí, porque le corresponden a una persona. Ya estoy terminando de hacer pegotes para que ustedes vean cómo va a ir girando el cubo. Eso es primordial para nosotros, que sí sepa yo cómo gira, ¿sí? Y si quieren, para que no se confundan, con un lapicero pueden indicarle ok, me voy ahora al revés porque si no descompongo las caras que ya tenemos. Estamos a punto de terminar. Para mí es importante que sepan ese tipo de representación. Bueno, esa no nos sirve, pero para que no nos estorbe, le vamos a poner su pegamento. Y estamos a unos pasitos ya de terminar. Ya tenemos las caras casi forradas y ahorita vamos a ver cómo decía el compañero. Ya casi, ya casi. Ok. Ya no puede haber puntitas. Entonces, bueno, de aquí creo que sí le podemos encimar para que se vea bien. Ya saqué la medida del cubo.
Ok. Ya lo tenemos listo. Y estamos a punto de terminar. Se refiere, profesora, a cualquier movimiento tiene que estar relacionada cada una de las caras. Sí, así es. Entonces sí, creo que sí estoy bien, pero creo que lo acomodé mal. Y presumido. Vamos a ver ahorita. Ajá, es que me guié como las tablas de multiplicar, más o menos así. Sí, pero a ver, empezamos. Dice, cara 1. Según esto, según lo que nos dijo, ya están las 6 caras, que aquí no se ve porque todas están iguales, ¿no? Bueno, casi iguales porque... aquí me faltó, es que me faltó un pedazo para taparla muy bien y que no se vean los cachos de pegamento. Incluso ya se le puedo forrar la orillita, pero ya sería así como que, a ver, así como el compañero, ¿no? A ver, van a aprender a armar el cubo, sí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Quieres medir mi tiempo? Pero ¿a poco la materia se llama tiempo? No. ¿Sí? O dice, que el alumno aprenda a hacer lo máximo con su cubo. No. Y pues la mayoría de ustedes no dice nada. Al contrario, dicen, no, sí, me parece bien. ¿No? Yo digo que le queda bien su cubo, profe. No, claro que sí me queda, pero perfectamente bien. Nada de que fue así como que al chanclazo. No, 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 no. ¿Sí? Aquí nos estamos puliendo con las manualidades de hacer muy bien el cubo, que no tenga orillitas o se vea muy feo, así como luego los ponemos a recortar en la clase y parece que mordisquearon quién sabe el papel, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno, uno le van a ver orillitas, pero ustedes caso omiso de esas orillitas. Listo, entonces en una cara, dice el compañero, va a tener el nombre Adrián, que esa es la muestra que Adrián. Ay, como niño de kinder me salió la letra. Ahí está, ¿no? Adrián, ahí le estamos enfocando. Y en este caso, pues, ahí está la primera cara, Adrián. Ahora, en alguna otra cara dice que es de noveno semestre. Noveno, ¿sí? Esa es la otra cara. Ahí como que no se está enfocando muy bien. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Noveno. Luego, en otra, dice que tiene edad de 22 años. Hijos, por eso la crayola para que se viese más fuerte, pero parece que no es así como que muy fuerte. Y en otra dice que es, a ver, 9, me falta el 5. Bueno, en una vamos a ponerle aquí igual, porque para el compañero fue null. Dice, pues esta no tiene nada, o sea, quedó así vacía. En otra dice que es 5. Y acuérdense, dependiendo es que te va a dar una de ellas nula. Y dice que es masculino. ¿Ok? Entonces ya. Ahora fíjense, ¿sí? En este caso lo estamos viendo como si el compañero lo proyectó de manera unitaria, Adrián. Luego, si yo lo giro, dice Adrián es de noveno, ¿sí? Si yo lo giro, ahí va a aparecer la M como si estuviera inversa, pero bueno. Es masculino, ¿sí? Y ¿de qué era el 5? ¿Quién sabe dónde saqué? Ese es su ID, ¿no? Y si yo lo giro, otra vez me presenta el 22. Si yo lo giro, el 9 y el nulo, ¿sí? Entonces, cada una de las caras tiene la información.
Ahora el problema es que Adrián no es solo. Entonces, ¿cómo? En esa cara va a ir la otra información. ¿Cómo la vamos a representar? A ver, los escucho. Porque para mí, pues está incompleto. Sí, compañerito. Bueno, profe, lo que pasa es que yo lo vi así, tomé las dimensiones, que en este caso, pues el semestre lo tomé como si fuera el tiempo. La edad lo tomé como algo, como un valor, como si fuera de una gráfica, y el nombre lo tomé como, pues como si fuera gráficas como de estados o algo así, ¿no? Pero en este caso, pues es el nombre del alumno. Entonces, no como tal está todo el dato en la cara, o sea, lo tomé como que Adrián, por ejemplo, está en medio, en la fila 2 y en la columna 2. Entonces, en ese corte, si nosotros lo buscamos, pues ya va a aparecer sus datos, que sería a lo mejor el semestre o la edad. Y ya Sí, si queremos algo en específico, pues sería el corte diferente. Por sí, ejemplo, si queremos el ID, pues sería hacia arriba. pero a ver, si lo veo de manera de atributo, ¿sí? Aquí solo estoy viendo a Adrián, ¿sí? Usted dice, pero voy a tener todos los nombres. Ok, pero entonces, ¿cómo los represento en esta cara? Bueno, ahí pensaba que tenía la idea que se podían poner todos los nombres así a lo mejor en una cara, pero como son varios, no sé si se podía que fueran varios nombres en una columna o en una fila. Sí, es que usted lo que vio, a ver, uno que no esté tan forrado, ¿sí? Usted lo que vio fue este, ¿no? Nada más un pedacito, este. Y usted dice, el que sigue, este es Adrián, este es Allison, y luego sigue Alan, ¿no? Entonces, sí, pero entonces, ¿esa será la estructura de la cara del cubo? ¿Un arreglo del arreglo? Profesor, yo más o menos tengo una idea, pero es poner toda la tabla en todas las digo, ¿cómo explicarlo? Todos los datos en una sola cara, que se repitan y al momento de girar un movimiento, como son valores repetitivos, solamente en caso de 4, entonces por lo regularmente te puede dar el mismo resultado al momento que gires. Bueno, en ese caso, ¿qué le podemos argumentar a Jorge en lo que acabó de decir? Rápidamente le podemos dar machetazo a caballo de espadas. Eso no es tridimensional, eso es bidimensional. Porque si yo acomodo todo en esta cara, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero lo demás? No sirve, no sirve. Profe, lo que había comentado en la clase anterior es que cada partición del cubo, o sea, cada carita, sería como un cubo independiente. Sí, o sea, Entonces, se si, podría que... espéreme. Si Jorge acomoda en una sola cara todo, lo demás es nulo para él, entonces aquí está un arreglo que bidimensional, porque a fin de cuentas es una tabla lo que tenemos, ¿no? Que está representada por el nombre, bueno, por el ID, el nombre, el sexo, la edad y el semestre. Pero a fin de cuentas, él solo ocupó una cara de las 6 que tiene el cubo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estoy viendo el cubo? Usted dejó una cara intermedia nula. No entiendo para qué. Vamos a pensarlo. Ah, pues es que él va a hacer algunas operaciones y ahí les va a acomodar, ¿no? Ok, pues esa es su forma de percibir el cubo. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, yo pensaba acomodar todos los datos del nombre en una sola cara. Y así todos los datos bueno, en este caso del semestre, como son datos repetitivos, a lo mejor sí caben en una posición nada más. Bueno, en una posición independiente, ¿no? O sea, no, que en la fila 1 a lo mejor sea puro 9, en la fila 2 a lo mejor sea el 8 y así, ¿no? En otra fila 10 porque no tenemos más datos.
Si llegan a haber más datos, pues se irían acomodando de diferente manera, es lo que yo pienso. Y en la edad, como la mayoría tienen 22, pues lo acomodaría igual que el semestre, en una fila a lo mejor 22, en otra 28, en otra 26, en otra fila 23, pero como en el nombre son varios datos, yo pensaba acomodar en cada cuadrito de la cara 1, pues a lo mejor varios nombres, ¿no? Ujú. Para que de esa forma pues estén todos los nombres en esa cara, aunque ya nada más por medio de, pues de una consulta como lo va a enseñar usted después, pues ya se representa la información, pero no sé si es la manera correcta de la representación. En ese caso, iba bien cuando dijo, pues yo voy a meter en una cara todos los nombres, en otra todo el sex appeal, en otra todo el semestre, en otra los IDs, en otra las edades. Pero justo cuando llegó a la edad, la descompuso, porque ahora va a ser muchos, 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 uno. ¿Cómo le va a hacer para empatarlos? Ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema porque, ¿sí? Ay, ay, ay. Espérenme, porque creo que ya, ahora sí. Ay, me veía yo con un marquito. Era para ver bien el cubo, profe. Me estaba yo viendo en una cara del cubo. Sí, exactamente. Entonces, ahí, ese sería el problema. Sí, iba bien hasta que se le ocurrió eso de que la edad la voy a acomodar. Como muchos tienen la misma, ¡pum! La voy a acomodar. Y ahí la pregunta que debe de hacerse, Enrique, es, cuando yo apunte al 22, entonces, ¿cómo me va a relacionar ese 22 con los que Cierto, porque si tienen no daría el mismo sexo dato, ¿no? femenino masculino, los que tienen diferente nombre, ¿sí? Los que tienen diferente ID? Ah, ok, pues Ese es el bueno, en problema. ese caso, entonces, pues sí se acomodaría, pues de todas las caras, dependiendo del dato como esté. Como lo entiendo, es que se debe relacionar el corte en todas las caras, ¿no? O sea, si en la fila 2 de la cara 2 está el semestre, por ejemplo, 6, y Adrián pues está en ese mismo semestre, entonces en la cara 1 debe ser en la misma fila, ¿no? Por eso, pero ¿cómo le va a hacer? Pero a ver, vamos a encuerar el cubo. Fíjese, ahí lo que tengo duda, eso es algo que, si bien vamos a tener que aprender a hacer, ¿sí? Aquí me preguntas cómo lo va a hacer, porque a ver, volvemos a la parte estática. ¿Cuántas columnas y cuántos renglones ve en esa cara? 3 columnas y 3 filas. 3 columnas y 3 filas. Si clasificamos la edad, tenemos 22 una, 23 una, 26 una. ¿Ok? Quedó perfecto, ¿no? Pero ahora, ¿en qué columna lo va a acomodar para relacionar la información? Las filas, pues ya está padre, ¿no? Pues ya 22, 23 y 26. Perfecto. Pero ahora, ¿y en las columnas? ¿Cómo las acomoda? ¿Sí ya vio el problema que está diciendo? Sí, ya, creo que hay que analizarlo un poquito más. Pero O bueno, sea, esa era mi idea, por eso lo acomodé de esa forma. sí está bien porque a fin de cuentas es una estructura. Pero ¿cómo voy a relacionar una estructura con otra? Entonces, bueno, a ver. Sí, vamos a ver. Profe, Sí, dígame usted. es que bueno, cuando me puse a analizar eso del cubo, mi manera de verlo, digamos que era ubicándome en una esquina en específico del cubo, y aunque girara yo las caras, yo no me iba a mover conforme a la cara, o sea, yo me iba a quedar como en esa posición y el nuevo dato que fuera llegando era el nuevo dato que yo iba a ir viendo. Por No sé eso, si esté bien también. por eso. Pero, a ver, en ese caso,
lo que le decíamos al compañero. Cuando tú te muevas, fíjense, vamos a deshacer el cubo. Cuando tú te muevas, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer para que te presente una estructura diferente? Se supone que aquí una de las ventajas del cubo, permítanme, déjenme ver si tengo aquí un color blanco, porque ya se desarmó todo. Ahí van dos y acá está el tercero, ya. ¿Sí? Cuando tú te muevas, aquí tenemos azul, creo que rojo, ¿no? Cuando yo me mueva, ahora tengo un azul, naranja y amarillo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que te muestre? Porque esta está estática, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que se mueva así? Esa es la parte dinámica, ¿no? Esa es la parte dinámica. O cuando se mueva así, o cuando tú ya no quieras esta información o que quieres que cambie, ¿cómo le vas a hacer para que cambie? Porque ahora es blanco, blanco y color, ¿sí? Y que te muestre la información. Esa es la parte que debemos de saber cómo le voy a hacer, ¿sí? Profe, Sí. como lo que había mencionado de los arreglos dinámicos, en cada cara podría ser bueno, en cada posición de la cara, podría ser un arreglo dinámico para acomodar todos los datos, y es que hay muchos. Un arreglo dinámico. Sí, pero eso lo podemos hacer en PLSQL. Ahí sí no sé. Acuérdense, algo que así como que era el punto central en clases con otro profesor era eso. ¿Cómo ibas a representar, ¿sí?, el movimiento de la cara? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que hay 3 atributos que generan patrones repetitivos, ¿cuántos no sabemos? ¿No? Depende. Y tú ya lo estás viendo como una cara y que se debe de mover como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pero es en PLSQL. Entonces, ok, mire, vamos a ver. En este caso, vamos a dejar su representación del compañero como tal. Y le vamos a poner simplemente un por qué. Porque, ¿sí?, porque lo observó de forma unitaria, ¿sí? O sea, único. Si la cara es para Adrián, entonces me va a dar toda la información de Adrián y un nulo, ¿sí? Si es para Alan, me va a dar toda la información de Alan, pero es y un nulo y es único, ¿no? Entonces, ok, pues sí, él ya distribuyó. El problema es que si aquí vas a colocar que este es el atributo nom_alu, ¿cuántos datos tenemos de nom_alu? 10. Entonces, ¿cómo va a girar la información a partir de esos 10? Y recuerden, lo importante es ver los patrones repetitivos. Aquí, otro error. No usa los patrones o los atributos que generan patrones repetitivos. Eso es importante, ¿sí? Un hecho. Yo les dije uno y falta descubrir dos. Entonces, ¿cuáles son esos dos? Entonces, bueno, pues su representación, pues ahí lo puso en el cubo. Pero aquí dijimos algo muy importante. Le vamos a poner aquí con negrita. Y van a decir, pero ese es un arreglo tridimensional. Arreglo. ¿Sí? Sí, ese es
una representación tridimensional, pero no es un arreglo, es el cubo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hubo error de interpretación. Ok. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí. Y aquí, ok. Siempre tenemos que pensar ahí cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, fíjense, voy a citar a mi base. Además, veo aquí en mi archivo qué nombre le asigné. Ok, alumnos. Ok, le hacemos aquí un intrapantalla. Select asterisco from alumnos. Están ingresados como tal, ¿no? Entonces, bueno, si yo le digo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, patrones del nombre o del ID no hay. Por eso es que decíamos 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, select semestre, ¿sí? From alumnos, ¿sí? Aquí voy a utilizar algo que nos permite generar grupos sin meternos con instrucciones de cubo. Group by semestre order by semestre, punto y coma. Recuerden que es ascendente. Si tú no le especificas descending o ascending, es ascendente. Entonces, bueno, ahí está. ¿Sí? Está la primera cara. Bueno, aquí está en medio, pero yo ya hasta lo descompuse acá, ¿no? Ahí están. Son los tres grupos. ¿Sí? Entonces podemos hacer un acontecimiento. ¿A partir de qué semestre, ¿sí? toman la materia de especialidad? Podemos decir, a partir de octavo. ¿Sí? ¿Cuál es el semestre más avanzado, pero no por avance reticular, sino por que tú vas ahí, ¿sí? En el cual están tomando una materia de especialidad décimo? Entonces, si repruebas, te vas a onceavo. Si repruebas, te vas a doceavo y ahí o la pasas, ¿no? Entonces, ese es el acontecimiento que podemos hacer como parte del análisis. Ahora, si incorporamos otro corte, entonces fíjense, aunque tú lo observas aquí de manera tridimensional, ¿sí? Tridimensional, tabular, puedes hacer una representación tridimensional. Pero vamos a ver. A esta le voy a anexar, por ejemplo, ¿cuáles son las edades de los de octavo que llegaron a la toma de la primera materia de especialidad? Y es edad. Entonces, y aquí los vamos a ordenar, ¿no? Para que no aparezcan desordenados. Ahí está. Y empiezas a ver, como tú decías, quién va a generar grupo. ¿Sí? Ah, pues ahí está. Luego dice, ah, pero de esos hay muchos. Bueno, pero a fin de cuentas son los grupos. Grupos y podemos contar. ¿Cuántos de octavo, sí? ¿Qué edad promedio tienen los que están tomando la materia? Si sumamos 22, 23, 26, 6 la mitad, pues sería 3, ¿no? 23 exactamente sería la mitad, ¿no? Entonces, ya ese es un acontecimiento. Y aquí podemos hacer un count, ¿no? 1, 2,
2, ¿sí? Menor y mayor, el max y el min, ¿sí? Y luego el average, como resumen de todas las condiciones que estamos estableciendo. ¿Preguntas? Estos grupos van a ir creciendo conforme vamos a ir agregándole Claro, sí, y esa es caras en este la caso, parte ¿no? dinámica. Sí, esa es la parte dinámica, que conforme yo le vaya anexando, yo me quedé en la letra B, D, E, pero está F, G, H, I, J, K, shalala, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, si yo digo, ¿me puedes decir el sex appeal de cada uno de esos grupos, del grupo? Claro, porque puede haber de 22, tanto femenino como masculino, ¿sí? Entonces, se abre la tabla, ¿sí? Y eso es, ¿cómo le podemos hacer para que en un arreglo te dé esa información así, conforme la vayas dictando? Entonces aquí le ponemos, pero ahora quiero su sex appeal, ¿no? Y lo tengo que anexar acá, claro, porque quiero que genere los grupos de los grupos y que además los ordene para que aparezcan primero femeninos y luego masculinos. Y ahí está, y ya la abrió. Entonces dices, oye, pero aquí nada más, sí, porque tú me pediste el grupo y todos los de octavos son de 22. Pero tenemos una niña, un niño, ¿no? Y se vuelve a hacer corte. Tenemos 2, aquí ya tenemos 3, un femenino, 2 masculinos, y aquí en este caso tenemos 2 masculinos. Entonces, ahí está. ¿Preguntas? Los datos que son repetitivos, ¿pueden ir todos en una misma cara? No. No, no nos conviene. No. Porque ahí la pregunta sería como la que le hicimos al compañero. ¿Cómo le hago cuando lo quiera yo mover? Las otras caras están vacías. Sí, porque bueno, también en mi caso yo cuando estaba ordenando las caras, así también dejé una null, o sea, sin nada. Qué gente. Pero bueno, es que porque dije, pues ya no hay columnas para agregarle ahí. O sea, Bueno, ahí el argumento es correcto, ¿sí? Porque puedo hacer que a lo mejor de todos mis atributos, solo uno de ellos genera patrones repetitivos, ¿sí? Y dices, bueno, pues no había de otra, ¿no? Pues solo utilizo una cara, pero debe de estar combinado con el resto de la información. Cuando tú des o determines un grupo de ese patrón repetitivo, te debe dar toda la información. Si lo seguimos aquí desplegando, pues ya no va a generar tantos grupos, pero a fin de cuentas, ¿sí? Ya me dijo exactamente, ya me desmenuzó la cara. Podemos tener cara 1, cara 2, cara 3. Pero ¿qué pasa si ahora necesito saber el ID de la compañera de 22 años? ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, pues entonces veo, ¿no? Y se vuelve a abrir. Entonces ahí le anexo, ¿sí? Y gracias a eso, pues por eso es que podemos determinar que este no es un grupo repetitivo, ¿sí? Porque está haciendo que se abra más la tabla. Voy a ver, es el ID y el ID, y también lo voy a poner, en este caso, con order by. Y que eso que va a hacer que se abra totalmente la tabla, ¿no? Y ven, ahí está, 10, cuando teníamos 7, originalmente teníamos aquí 2, teníamos 3, 5, teníamos 3. Vean cómo se ha ido desdoblando la tabla y te va dando mayor información. Entonces ya puedes decir, ok, de estos entonces, la compañera tiene el ID 6, a ver, consúltala cuál es su nombre. Y pues ya, si quiero pegar el nombre, pues ya están todos y pues ya le puedo aparecer aquí. Por eso es que esto no da grupos repetitivos. Y el otro, los nombres solo sería, pero por un truco, ¿no? Un truco que yo le haga un sub-str. Sub-str y le diga yo, pues hazme grupos de la sub-str.
Entonces, como que ahí ya realmente de manera natural no tiene grupos, pero sabemos que nuestra información sí tiene 4 o 5 de A, 2 de B, 1 de C, 1 de D y 1 de E. Pero porque yo le estoy aplicando un truco, ¿no? A ver, separa la primera letra del nombre y genera los grupos, pero ese no, de manera natural lo genera, porque es como el ID. Por ejemplo, si yo utilizara el número de control, creo que ninguno de ustedes es de otro tecnológico, pero vamos a poner que sí fuese, ¿no? Entonces decía yo, a ver, ahora sí, genérame los grupos por tecnológico, si son oriundos del 22 o son de otro tecnológico. Entonces yo diría 22, 37, 45, shalala, ¿no? Y ahí sí, pero ese sí me está arrojando más información, porque puedo decir, a ver, voy a determinar el periodo, la mayoría, o cuando nosotros, y digo nosotros porque me tocó a mí, implantar el primer sistema, ¿sí? Los números de control, si rebasaban los 1000, entonces significaba que habían entrado en enero, ¿sí? O a partir de 1500 habían entrado en enero, pero hay un libro donde se registra todo y se dice, ahora ingresaron del 1 al 1300 en agosto y del 1301, que siempre se dejaba un colchón, ¿no? Porque no falta aquel que se le olvida y hace trámites casi hasta medio semestre para cambiarse. Entonces, para seguirle asignando, ¿sí?, el ingreso, y después del 1400 decían, esos son los de enero. Y así ya también sabías diferenciar. Decías, ok, aquí tenemos, en agosto entraron exactamente tantos y en enero entraron tantos. Pero esos ya no eran, por ejemplo, ¿sí? O comúnmente era así, ¿sí? De tal número a tal número en agosto y de tal número a tal número en enero. O también se identificaba, este es de traslado porque tiene otro número diferente a la secuencia de 1 a 1200 o a 1300. Entonces, bueno, ¿preguntas? Bueno, ahorita me salió una. Imaginemos que se había agregado una cara, o sea, que sería otra columna, como usted dijo, de tecnológico, pero que en ese caso todos, o como en este caso sí somos todos del mismo, saldría que todos somos de Puebla, ¿no? Ujú. O sea, ahí cuando, pues ya deja de ser tan repetitivo. Bueno, sí es Sí, repetitivo ahí porque realmente, de entrada, el número de control tiene 3 segmentos con los cuales puedes generar grupos: año de ingreso, número del tecnológico y un orden aleatorio, ¿no? Ahora ya creo que los jefes de ahora ya no están utilizando eso del 1000 al 1000 y tantos, ¿sí? Cuando yo volví a retomar la jefatura, volví a aplicar esa regla. Del 1000 al 1000 y tantos, del 1 al 1000 y tantos son de agosto y el resto para enero, ¿sí? Aunque se supone que en enero ya cambia. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, el primer niñito, según la especialidad, ya tenía 1400, 1401, 1402, 1403? Dices, ay, o sea que hay otros 1400 antes que yo. No, era para saber que tú habías entrado, sí, en el año, por ejemplo, originalmente entraste en el 19 y los que vienen del 20, o entraste en el 20 y los de enero del 21, sí, pero eres la consecuencia de, ya ven que ahorita están así como que vamos a darles un chance a todos los que no pasaron y para que entren en enero. Entonces, esa es la secuencia de números de los 4 dígitos aleatorios. Entonces, decíamos, año de ingreso, tecnológico y los que entraron en enero. Y ya, con eso se identificaba. Pero ahora no sé qué estén haciendo. Desconozco, porque ya ven que cada jefe pues hace lo que quiere. Ay, qué feo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues preguntas, los demás, porque veo que nada más preguntan los mismos, y los demás que están en shock nervioso, en pausa académica, o qué están haciendo. estamos en shock, por ejemplo. Eh,
¿Qué le iba a preguntar? Es dependiendo del orden de cada digo, de cada alumno o dependiendo lo que no. Ahí comúnmente le agregamos el orden para que no aparezcan desordenados, ¿no? Y así como que se ve más bonito porque te va a dar un panorama, una vista más amplia de cómo tú vas ahora a trabajar tu arreglo tridimensional, ¿sí? Cada vez que tú le das clic, por ejemplo, a octavo, pues hace eso, ¿no? Entonces, permítame. Ay, 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 ay. ¿Qué le andamos? Se me cayó el cable de la corriente. Entonces, en ese caso, sí, hay que estar haciendo aquí circo, maroma y teatro. Ya, ahí quedó. Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Algunos del semestre pasado lo interpretaron. Recuerden ustedes que aquí lo que yo le había hecho, ¿sí? Era hacerle, pero como aquí no está ordenado, ¿sí? Necesitaría como que primero aplicarle un orden y luego el filtro. Entonces ya ven que a mí se me ocurrió decir, bueno, pues lo que podemos hacer algo así como que simulado. Ok, a ver. Es que iba a ser el orden. Aquí, gente. Aquí, chuco. Entonces acá, por ejemplo, nada más los de octavo. Quitamos esto, solo octavo, y ahí está. ¿Sí? Aquí coincide que están ordenados. Porque yo los había ordenado, acuérdense, originalmente les di por ahí un orden para enseñarles la dirección física y la dirección lógica. Entonces, algo así como esto, que cuando tú hagas ¿sí? Si se dan cuenta, te está dando la misma representación de la tabla. Por eso muchos del semestre pasado dijeron, pues le aplicamos un filtro. A ver, pero no te confundas, ¿sí? El corte y la definición del atributo que genera grupos no es un filtro, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, ¿sí? Solo para el 8, 22, femenino y masculino. Y luego si le doy clic acá, aparece Brenda, y si le doy clic aquí, aparece Eduardo, y si le doy clic me dice que su ID es 6, y si le doy clic aparece que es de décimo. ¿Sí? Entonces ahí cambia, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a hacer lo mismo, pues ahora va a cambiar y se va a parecer más al de la tabla. Pero vean, están desordenados, ¿ya vieron? Esa es la parte en que, por ejemplo, puedo decir, híjoles, pero no cuadra, ¿no? Porque ahora yo me regí, depende de sobre quién te rijas, es que se empieza a construir el arreglo. ¿Ya vieron? Por ejemplo, aquí me estoy rigiendo sobre este, ¿sí? Y no sobre este. Entonces cambia. Porque vean, ¿aquí qué tiene? Entonces, ahí está. Aquí están todos los de noveno, porque no hay depuración, ¿no? Acuérdense lo que nos decía Jonathan. Pues le puedo poner una condición. Claro, aquí también le puedes meter la cláusula where, no pasa nada. Y le dices, pero nada más quiero los de noveno, entonces rompes el concepto group by. Porque nada más está diciendo que quieres los de noveno, así como lo hace el filtro. Y ahí es cuando tú ves la diferencia. Aquí te está mostrando todos los grupos. ¿Sí? Si tú quieres algo en particular, bueno, pues entonces aquí le indicas que entre una variable para que tú muestres exactamente lo que tú necesitas como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, pues acuérdense, pues a fin de cuentas es un grupo, ¿no? Bueno, un filtro lo que le estamos haciendo. Y pareciera que va a funcionar. Pues sí, porque coincide 22-23, masculino, masculino, 2-1. Aquí no tiene orden, ¿no? Porque aquí debe aparecer 1-2. O sea, cambia. Pero como le estamos dando esto, pues ni modo. Está así, ¿no? Ya no podemos cambiar. Porque ya está ordenada. Ahí es donde tú entiendes que el tener muchos niveles no te va a garantizar el orden, porque ¿cómo lo descompone? ¿Cómo te dice? Es que este es el 1, pero este es mayor. Entonces, ¿cómo lo muevo? ¿Sí? ¿Cómo lo muevo? No se puede. ¿Sí queda claro? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, dígame.
sí me quedó claro esto de los grupos cuando ya lo mostró con las consultas, pero entonces tal cual, ¿cuál era la respuesta que usted quería que pusiéramos en Un el arreglo arreglo? tridimensional. Ajá. ¿Sí? Ajá, qué bueno. Wow, sí. No, o sea que, Sí, entiendo. ajá, no. O sea, Que el sigo sin cubo, saber cuál era porque la respuesta. el semestre, vamos a darles un segundo intento, así como si se fueran a la complementaria. ¿Sí? Ya vieron cómo aquí está en un formato tabular. Que de aquí parte la parte tridimensional. Si yo lo tuviera de manera gráfica, ¿sí? Voy a enseñarles un cubo, bueno, pero usando un árbol jerárquico y van a ver cómo se va expandiendo dependiendo de lo que yo le voy seleccionando o cómo me va dando los niveles, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues la mayoría agarró el cubo y dijo, bueno, pues es un arreglo tridimensional, sí, pero yo te pedí arreglo, ¿sí? Este es un cubo. ¿Cómo es que le vamos a girar? Principalmente el cubo es cómo acomoda la información en la cara y cuando lo gires, ¿sí? ¿Cómo te va a dar esa información? Y no lo están dando, ustedes están dando la parte estática. Pero ¿cómo? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Ya le hicimos ahí la prueba, ¿no? Y si lo giro así, pues me va a dar esto. Y si lo giro así, pues me va a dar el otro. A ver, vamos a ver. Dice Mistran, pero pues yo quiero que revisen el mío porque casi estaba yo igualito que el profesor, pero, sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, allí hizo sus inserciones, ¿sí? Y, bueno, quién sabe qué trató de hacer aquí. Dice, el ID es la cara 1, la cara 2 es el nombre, pero vean, él lo representó por fila, ¿sí? ¿Dónde deben ir los atributos? O sea, los atributos como tal, el nombre, el ID, el sex appeal, ¿dónde van? ¿Acá o acá? Bueno, yo los acomodé como si fueran las tablas de multiplicar. Bueno, sí se acuerdan de cómo nos enseñaron a multiplicar por medio de así como horizontal, vertical. Yo más o menos me guía así. Entonces lo que hice, o sea, cada color representa una cara. Entonces lo que hice, ordenar en uno solo y cada movimiento que hacía o cada valor estaba relacionando uno con otro. O sea, al momento que hacía un movimiento, por eso le marqué los movimientos que yo creí que pensaba. Entonces movía una cara y se estaba relacionado todo. Bueno, así yo la entendí. A ver, pues se supone que todos cuadran en la edad. A todos les enseñaron así como al compañero. Porque a mí no. Así esa forma de... No. Nosotros éramos del típico uno por uno, uno por dos, dos. No se entiende, Mistran. Parece que está usted hablando en otro idioma. Bueno, lo que me refiero es que van, ¿cómo se llama? Como un proceso, no me acuerdo el proceso, pero eh, yo lo que hice es como, ¿cómo se llama? Como a ver, ¿le puedo enseñar una imagen, profesor? Prender mi cámara, más o menos así. A ver si se ve. Dejo de compartir. Ay, ¿cómo se voltea? Ay, 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 ay. Ya se ve, más o menos así lo representé, No o se sea, ve. ¿no? Bueno, pero esperemos que deje de moverla porque como que medio aparecen los... Bueno, así, bueno, nos enseñaron las tablas en primero o en segundo, entonces así más o menos representé los datos. Entonces los valores aquí, por ejemplo, aquí le puse la ID y aquí le puse la edad, bueno, el ID, la edad, el sexo, el semestre, todo eso, y aquí ordené adentro los datos. Entonces, por lo regular,
todos los valores se repiten, solamente 4 casos los puse hasta el final. Es donde truena la información. Bueno, ahí sería mi error. Ok, bueno, pero ahí aunque no se ve, Mistran, a ver, ya deje de compartir. Sí, aquí la pregunta es, a ver, según las estructuras, ¿sí? ¿Qué representamos en la columna? El nombre, ¿no? Y las filas es donde está la información según la columna. Y usted está al revés. ¿Sí? Entonces aquí esta representación, así como que yo tengo duda, porque, por ejemplo, a ver, usted tiene hasta peor tantito porque tiene doble encabezado. ¿Sí? Tiene uno de manera vertical y uno de manera horizontal. Sí se puede. En el cubo, como ustedes dicen, tú lo puedes ver acá o acá. Pero si es acá, entonces cada vez que yo gire, te da otra información igual a la vertical. Si yo lo giro, perdón, a la horizontal, si yo lo vuelvo a girar, te da otra de manera horizontal, ¿sí? Pero acá lo que yo tengo es duda, es que usted tiene aquí esto, pero también tiene esto. Uh-huh. Entonces, para usted las columnas es la información y las filas son las etiquetas. Sí, profe, más o menos así. Entonces, bueno, yo ya me percaté que mi error A ver, no niño, es... pero en ese caso aquí, ¿por qué puso ID? Acá tiene ID y aquí tiene ID. que O sea, me bajé a la representación de la tabla que le mostré. bueno, entonces, a ver, en ese caso, ahí usted también hizo un cubo, pero acá trató de hacer su representación. Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿sí? Se supone que acá yo puedo hacerlo vertical u horizontal, pero se tiene que ir expandiendo de manera jerárquica. Entonces, aquí vamos a verlo. No entiendo la forma jerárquica, de cómo representa, bueno, no diría cómo, de cómo está usted representando la información. ¿Sí? Si bien se pueden, estoy hablando en otro idioma, si bien se pueden hacer representaciones horizontales y verticales, pero como usted la especifica en este punto, no le entiendo qué tipo de representación usa. ¿Sí? Entonces, bueno, este tiende a ser ya un poquito más un arreglo, Jorge, pero hay que definirnos. Si vamos a crecer de manera horizontal, perfecto. Pero entonces usted me va dando la forma en que va a crecer de manera horizontal, ¿sí? Y no de manera vertical. En el caso del compañero le faltó incluir la demás información, porque dice, bueno, ok, ya definí cada una de las caras del cubo, ¿sí? Yo lo que les diría es, dentro de las caras principales, que no hay ninguna que diga, no, esta es la cara más importante, no, definan los atributos que tienen, ¿sí? Que tienen grupos o generan grupos repetitivos o simplemente grupos. Y aquí empezamos con esa metodología. Si tú le das clic, ¿qué te mostraría? Porque al darle clic es como si lo giraras. Y si le das clic a ese otro grupo, ¿qué te da? Porque es como si lo giraras. Y si le das clic, ¿qué te da? Porque es como si lo giraras. ¿Sí?
Eso es lo que yo necesito que ustedes me digan. Yo ya te mostré mi SQL cómo está, ¿no? Entonces, cada vez que yo le doy algo, pues va a ir expandiéndose. Sí, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo tú lo percibes aquí en esta parte? Entonces, bueno, pues usted sí le incluyó toda la información. Vamos, supongo yo que va a crecer de manera horizontal, perdón. Ok, pero entonces aquí la pregunta es, cada cara, fíjese, así como lo hizo, ¿sí? Entonces dice que usted, el ID tiene 10 columnas y la edad va a tener 10 columnas. Ahora, ¿cómo relaciona esta columna con este? Porque le está haciendo así como, ¿se acuerda como los primeros diseños? Y para todos, no nada más para él, que decían, si por ejemplo decíamos, a ver, vamos a trabajar la información de 5 materias y colocaban tabla materia 1, tabla materia 2, tabla materia 3, tabla materia 4, tabla materia 5. ¿Y ahora cómo lo relacionas? Entonces, es algo parecido, Jorge, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo yo lo voy a hacer en esa representación? ¿Ok? Ya sabemos que usted va a trabajar de manera horizontal. ¿Ok? Dígame cómo crece, ¿sí? No puede ser así porque así le va a costar más trabajo hacerlo en PLSQL. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, sin en cambio, ok, pues usted metió toda la información. Entonces, bueno, pues le vamos a dar un 80. Alguien que esté totalmente diferente, que haya Yo, profe. interpretado el problema. Pérez, Pérez. Acuérdense. ¿Quién? Perdón. Pérez, Pérez. Ah, Pérez, Pérez. Yo dije, ahora porque tenemos una Alice. Ay, pensé en la cantante. Ah, qué gentes. A ver, Pérez, Pérez anda por aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí ya está la compañerita. Dice la tabla después de aplicar el ETL. ¿Qué es el ETL, compañerita Pérez? Extracción, transformación y carga. Extracción, transformación y cargado. Muy bien, compañera. Entonces, ahora, ya tenemos ahí, ella ya definió la cara 1, la cara 2, ¿sí? La cara 3, así hasta la cara 6, y también le copió al compañero, ¿sí? Dice la 5 que se quede nula. ¿Por qué la 5? ¿Por qué no la 1? ¿O por qué no la 2? ¿O por qué no la 6? Si no les gustó la 5. Entonces, bueno, aquí en su formatito debe de haber, según las caras, debe de haber una que es nula, ¿no? Porque la está metiendo en medio. Entonces, eso va a generar ahí un conflicto en el arreglo. Pero ahí está. Aquí tiene la compañerita, group by, ¿sí? Mete a todos y... Ah, qué gente. ¿Por qué le cambió la letra? Dijimos masculino y femenino. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿sí? Aquí ella le hace un select y define los grupos. Pero realmente acá, ¿de quién está definiendo? Bueno, pues ahí metió a todos y por eso le da el arreglo como tal, pero sí está, ¿no? Hombres, mujeres. De los hombres, los que son de octavo, noveno y décimo. Octavo, noveno y décimo. De octavo hay uno solo de 22, otro de 22, otro de 26, 22, 23. Y aquí, al parecer, todas las niñas son de 22. Luego, tienen diferente ID, bien, y luego aparecen los nombres. ¿Ok? Compañerita, nada más aquí, en ese caso, ella tiene una representación de qué tipo? Vertical, ¿sí? Por la forma en que puso el encabezado. Ahora aquí, piensen, recuerden todos, ¿sí? Si tú seleccionas el atributo sexo, entonces, si tú le das clic o lo giras, ¿sí? ¿Qué es lo que te debe de presentar? ¿Sí? Acuérdense, es como si yo le hiciera esto. Ay, quizás donde lo mande.
¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Mm? Eso es lo que está presentando. Pero acuérdense, tienes columnas de las columnas, ¿sí? Pareciera, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo a nivel de fila. Entonces estoy seleccionando este y le estoy diciendo que nada más quiero estos. O al revés, que quiero estos. Entonces ahí está, ¿no? Pero si realmente lo queremos hacer como tal, como el grupo, ese es el formato tabular y no le vas a cambiar porque así ya está, ¿sí? Pero las herramientas de Cubo realmente te dan, ¿sí? Realmente te dan o te muestran o visualizan lo que tú quieres. Si yo le doy aquí clic, cuando veamos tablas, ahí se complica porque ahora la tabla te puede generar otra tabla y cada atributo de la tabla te puede generar otra tabla. Entonces se complica más. Aquí estamos hablando de atributo, ¿sí? ¿Cómo sería la representación a nivel de columnas de la información? ¿Sí? Piénsenle. Tú seleccionas aquí, se supone, tengo, ¿sí? En este caso, dos grupos que me generó, ¿sí? Les voy a dar una pequeña ayuda. Por ejemplo, acá. Tenemos, voy a hacer aquí un dibujito. Ya ven que ahora no tenemos nada que hacer. Ahí no, porque si no estoy como ustedes. Si aquí tiene rayitas, ¿para qué me ando metiendo con esas rayas? Y luego que ni lo hago todo bien porque lo empiezo a rayar medio chueco, ¿no? Eso tiene que ver, Jorge, también ella escogió un formato vertical, usted un horizontal. Entonces, ¿cómo lo representaría? Abusados. Por ejemplo, aquí, ¿sí? El atributo, ella escogió que sea sexo. ¿Ok? Voy a darle espacios porque como utilicé dos celdas, no puedo así como que, ¿no? Utilizar, ya. Dice, de esos dos valores, presenta dos grupos. Entonces aquí hago casita. En el cual uno es H, según el orden que les dio, y uno es M. Y de aquí, ahora sí, empezamos a hacer la cascada. ¿Ya vieron? Ese es el arreglo tridimensional. Ese es el a nivel vertical. Ahora, ¿cuál sería el horizontal? Espera, ¿lo puedo volver a hacer? Es que se trabó. ¿Cómo? O sea, que se podría volver a mostrarlo como lo hizo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ajá. En ese caso, sí, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el siguiente nivel después del sexo? Acá se supone que tenemos semestre, ¿no? Tenemos semestre, semestre. Entonces pareciera que los dos van a generar lo mismo. Sí, tenemos dos atributos llamados para este semestre y aquí es donde empezamos, ¿sí? De acá se supone que esa es la siguiente cara del cubo. Vamos a poner que los atributos sean con negrita para que se vean mejor, ¿no? Entonces ahora, después de esta rama, ¿sí? Hay esta clasificación. Entonces dice, tenemos otra vez este y este. ¿Sí? Este y este, pues son diferentes. Estamos en el M, acuérdense. 8 y 9. Ahí está. Ese es el arreglo tridimensional, en donde cada nivel te puede dar diferente estructura. Por eso es que son dinámicos, ¿no?
porque no sabes qué tipo de estructura te va a dar. Profe, Sí. básicamente están apilados uno sobre el otro, en el mismo lado. Por ejemplo, sí, o tú O sea, puedes nada usar más es una para misma y nomás le representar, ¿no? vas Que se vea haciendo mejor. que. Ujú. Ah, ok. Entonces ahora de acá empezamos, ¿sí? Y tiene que ver porque debe de quedar la información. Acá se supone que usas el siguiente nivel, que en este caso partimos de sexo, el semestre y ahora viene la edad. Profe, Entonces, mándeme usted. entonces, bueno, ella empezó en el mejor de los casos porque solo había dos opciones, o femenino o masculino, ¿no? Entonces, hay que buscar de las partes Sí, donde esté sí, repetitivo el que si tenga tú, menor número de repeticiones. no necesariamente, aquí es la parte del corte, como usted bien lo dijo. La compañera decidió irse por sexo. ¿Qué pasa si hubiera empezado con el semestre? Gira de nuevo todo el cubo y la estructura cambia, Sí. porque depende del nuevo nivel, ¿sí? Y lo de abajo del nuevo nivel. Entonces gira totalmente la estructura. Por eso tiene que ser dinámica. Esa es una representación, en este caso, pues va a ser un tanto estática, ¿no? Porque está basada en sexo, en semestre y en edad. Y entonces de acá, pues nos dice, de octavo solo tenemos uno y ahí tenemos, ¿cuántos? 2, 4, ¿no? Y ese es el arreglo del arreglo. Aquí tenemos que este tiene 22, 22, 22, porque ahí ya se desencadena todo, ¿sí? Ya todo está ligado. Y de acá, pues, empezamos, ahora sí, ya sería así como que un registro hacia abajo, porque ya todos ya se expandió. Ese es el famoso roll up o drill down, en donde se expande o se contrae dependiendo el nivel. Entonces aquí ya está así. Profe, Sí. una pregunta. Ese le corresponde a Brenda. Sí, 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 lo escucho, niño. Ok. ¿Por qué el 22 sí lo puso más de una vez y el semestre en el 9, que es más de uno, solo lo puso una vez? Porque aquí ya se expandió, compañerito. Ya no, aquí no tiene extracción. Ya. Pero aquí ya está su rama, que tiene todos esos. ¿Sí? Sí, O profe, sea, gracias. los Porque que se fue realmente son del lado de la grupos, mujer, ¿no? O sea, así bueno, es. Sí, masculino. Oh, sí, ahí lo que perdón. estamos viendo es que se está expandiendo el arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos ahora, nos dice que luego sigue Allison, Annie, Aimee y Berenice. Y aquí tenemos que es 8. Ahí no están ordenados, por ejemplo. Imagínense si lo hubiéramos ordenado, entonces no está por L, N, M, N, Y. ¿Sí? Entonces sería, cambia el orden, ahí depende de la representación. 8, 4, 9, 3. ¿Sí? Y aquí ya lo hacemos así como preguntó Manuel, porque ya expandió el cubo, ¿sí? Ya se expandió. ¿Sí? Entonces, cuando yo le dé aquí clic, me muestra toda esa información. ¿Sí? Porque ¿sí? Si yo lo veo como grupo, ok, entonces nada más sería así. ¿Sí? Y le quitamos esto. Porque a fin de cuentas este es un grupo, este es un grupo. Entonces, bueno, pues ahí ya vimos como dicen, no, pero ¿y por qué lo pone así? Ah, pues porque ahí ya está expandido. Pero si no quieres verlo así, lo original tiene que ser así, ¿no? Ahí está. Entonces vean esa estructura. Eso sí ya es tridimensional, ¿no? Porque tú venías con 2, 2, 2 y de repente, ¡fum! Muchos. Bueno, pues es que así es, ¿sí? Y oiga, profe, usted dijo que también, o sea, se expande, pero que también se contrae. O sea, Esas son las operaciones y depende del manejador qué operación de esas, ¿sí? Puede ser que te incluya las dos o solo una, ¿sí? Ya sea roll-up o drill-up, ¿sí? Eso ya depende de cómo se maneje en las instrucciones de SQL. digo, ¿Con roll-up se expande entonces?
Sí. No, se enrolla, ¿no? Va hacia atrás. Roll, Entonces disminuye. va para arriba. Es drill Ah. down. Ok. Y esto, profe, se puede tomar en cuenta como si estuviera al revés, girando y que se empezara por lo último que tiene como el ID y terminara en sexo, eso sería el roll-up que se fue para atrás. Ahí sería la parte horizontal, pero ahí puede cambiar. ¿Sí? Ahí puede cambiar. Pero si tú lo volteas, ¿no? Si a mí se me ocurre así como que mover el monitor, pues sí, ahí está realmente también vertical. Digo horizontal, ¿no? Pues, ¿Alguien más? Bueno, vamos a quitarle el filtro aquí a la compañerita que yo ando ahí poniendo el filtro. Aquí hay gentes. ¿Sí? Y ahí está, pero ahora sí, ese es un arreglo tridimensional. Aunque ella lo hizo, pues ella se enfocó en la consulta, se observan ustedes, y bueno, pues trató de hacer la misma representación, dice ya tenemos dos grupos, pero entonces aquí lo correcto, ¿sí? Nada más lo único que hubiese sido, como dice Adrián, es definir si lo va a hacer vertical u horizontal. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Ahí está horizontal. ¿Sí? Y de aquí sería 8, ahí está 8, ahí está la representación correcta horizontal. Y luego ya de aquí, pues vemos, no hay de otra, ya está expandido, no hay de otra, y aquí sí podemos hacerle lo mismo. ¿Sí? Ahora sí. Y bueno, aquí quién sabe por qué no le puso los cuadritos, pero se los vamos a poner o yo se los quité, no sé qué cosa hice. Ahí está, ahora sí, y esa es una representación horizontal, ¿sí? Y te va dando los niveles también. Esto. pero ahorita en ¿Preguntas? horizontal se alcanza a ver todo, ¿no? En cambio, Sí, como lo estamos haciendo en pero vertical, solo así se ve como está. Aquí, ¿por qué lo vemos así? Aunque no tiene instrucciones de cubo, porque aquí le faltan las cortes y los hechos. O sea, lo que hace un ratito comentábamos. Y si, ¿cómo sabemos cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Ese es un hecho. Entonces, abre una línea. Esa es la otra parte de que también es tridimensional. El group by no lo permite. O bueno, traten de hacerlo, ¿sí? Y díganme que yo quiero que aparezca aquí sin usar instrucciones de cubo, porque luego algunos las consultan. Realmente ni es difícil, ¿no? Pero bueno, acá que me diga, pues 2, 4, 5, 5. 5, 5 y en total son 10. Hay unas que te hacen el resumen del resumen. Entonces, esos son cortes que le está haciendo a la información y que Group by por sí solo no lo hace. Pero bueno, traten de hacerlo y ustedes me dicen, por ejemplo, si a mí se me ocurre decir en esta, bueno, voy a subirle aquí y le digo, pero a ver, yo quiero que sea así como que ¿y será que aquí le tenga que meter zoom? No. Porque dice, ¿cómo te empato una contra muchos? O sea, por eso te está dando ese formato tabular y tú lo ves como una tabla. Pero no, realmente, ¿sí? Tú ya nada más lo tienes que representar de manera tridimensional, ¿sí? Ya vimos las dos, así como lo hizo la compañerita, ¿no? Ella hizo su tablita igual porque la vio igual, pero realmente nada más son grupos, 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 y ahora sí, aquí ya se expande todo, y es que le da los 10, pero ahí yo ya estoy especificando qué son los grupos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ya. Los demás, porque nada más están siempre contestando los mismos, y los demás se los ponen. Sí, profe. Profe, entonces son como pestañas desplegables
son como pestañas. Si quiere verlas así, sí. O sea, cada vez que tú le des un clic, incluso hay una herramienta maravillosa que a mí me permitió hacer esto, que es una herramienta para generar cubos, que es de SQL Server y hace circo, maroma y teatro. O sea, tienes así una hoja de Excel y tienes aquí las tablas y ya nada más tú le puedes ir incorporando los hechos, jalas la tabla y la pegas en el atributo y ¡fum! Se expande automáticamente. Nada más tú decides si va a ser vertical o va a ser horizontal, ¿no? Entonces, bueno, creo que hice la representación al revés, pero bueno, entonces tengo problemas con la izquierda y la derecha. Entonces, en ese caso, sí, es una monería esa herramienta. Entonces, bueno, pues acá también hay una que hace cubos, pero cuesta, ¿verdad? Entonces, hace un rato le decía a los compañeritos, nuestra credencial de amigos para comprar Oracle, pues es una licencia de más de 50,000 pesos anuales. Entonces, bueno, no crean que es así como que, bueno, pues es que es el tecnológico y le vamos a dar chance. No, sí pagan la licencia. Entonces, bueno, pues si pedimos una que haga cubos, pues yo creo que va a ser maravillas, ¿no? Pero, sí, ¿cuánto va a costar? Pues quién sabe. Sería cosa de decir, pues que queremos una de esas, ¿no? Lo único que nos puede decir el lector, no. Por ejemplo, puede ser. Entonces, bueno, como dice el niño, pues puede hacer esto, sí, claro, pero tú tendrías que pensarle, ¿y cómo lo harías en PLSQL? ¿Preguntas, compañeros? Sí, dígame usted. No. Acá la compañera está especificando que la cara 5 es nula, ¿no? Aquí yo no le pondría esa porque ella a fin de cuentas está representando todo. Aquí, de manera, digamos, correcta, ella tendría que hacer esto, porque decir, la cara 5 todos son nulos, porque a fin de cuentas el cubo va a girar, ¿sí? Y como ella lo hizo aquí, bien, bueno, pues para ella son 1, 2, 3, 4 rayitas, ¿sí? Y dice, tenemos un error, ¿sí? Ahí está, porque a fin de cuentas ella lo hizo así. Yo voy a poner la secuencia y cada vez que yo quiera caer en la cara 6 o en la cara 3 o en la cara 4 que no están ocupadas, nada más ocupé la cara 1 y 2, pues con esas 1 y 2 giro. Y ya las otras las ignoro. Pero ellos la están metiendo en medio, ¿sí? En medio me refiero que entre este y este. Entonces, antes de que me dé el nombre, me da un nulo y luego ya me dice el nombre. Porque así, eso sería lo correcto de la tabla. Pero la compañera no lo hizo así. Dijo, bueno, pues nadie sabe, nadie supo y jaló el nombre para acá. Perdón, pero ¿y este? ¿Dónde quedó? Y al igual el otro compañero, ¿no? Lo extraño es que se les ocurrió a los dos el 5. Entonces, bueno, En pues este caso, ¿qué se hace? O sea, si tenemos una cara que no podemos llenar. mostrar el nulo acá, en yo tendría que abrir el arreglo acá. ¿Sí? Bueno, yo me aloqué y primero puse nombre, pero primero están los IDs, ¿sí? El ID, el nulo y Brenda, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería lo correcto. ¿Sí? ¿Preguntas? Muchas veces, fíjense, la mayoría de nosotros llega a pensar, ¿sí?, que dentro de los atributos, ¿sí?, algunos dicen, ya sé que está tomando como hechos las llaves. No necesariamente. Puede ser, ya vimos acá, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso que estamos trabajando en fundamentos, tenemos la ID de la especialidad combinada con el alumno. Esa sí genera grupos, porque tenemos ITIX, tenemos IL, tenemos EA, tenemos II, tenemos IL, ¿no? Entonces, ahora sí, esa sí me genera grupos, ¿sí? Y de ahí se empieza a expandir, ¿no?
Por ejemplo, otro atributo que tenemos ahí son los créditos. Pues los créditos sí, porque dice, a ver, ¿cuántos, sí, de los que van en noveno tienen, por ejemplo, 180 créditos? Pues ahí te va a sacar la información y va a decir, no, pues no hay, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, va a decir, no, yo sí los tengo. Tranquilos. Es un, por ejemplo. Entonces, bueno, pues, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, Sí. pero entonces en el cubo, ¿cómo se representaría eso, ese arreglo tridimensional? En ese caso, pues, lo que acá, por ejemplo, si la compañerita dice que su cara 1 es sexo, entonces, compañerita, ni modo, pues, por culpa de Coxomi voy a tener que ejecutarme su cubito y le va a hacer así. Lo va a segmentar, por eso es que es importante que sepan si lo van a hacer en columnas o en renglones, abusados, ¿sí? La de Jorge estaría así como que más complicada, ¿no? Porque aquí tengo una y aquí tengo muchas columnas. Entonces realmente nada más ocupo una cara, porque puedo tener n filas, ¿no? Entonces, bueno, acá sería H. La voy a poner aquí a la derecha para que se vea dentro de. Y aquí sería M. ¿Sí? Y cuando le gira, entonces, ¿cuántos tenemos aquí de 22? Entonces muchas veces le cambian. Ella dijo que aquí tiene las columnas, entonces, a ver, DH, bueno, aquí no hicimos, vámonos con la M. Aquí se supone que tenemos segmentado dos partes. ¿Por qué? ¿Lo vamos a hacer aquí o lo vamos? La más peligrosa es hasta acá, ¿no? Porque si yo la hago hasta acá, entonces, ¿cómo le hago aquí para combinarle? Abusados. Pero yo dije que es por columna, pues ahora ni modo, lo hago por columna, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Y ahí está. Cuando giro la cara, este me dice, ahora sí, lo que yo mismo dije en mi arreglo, no debo de contradecirme en el cubo. ¿Ya vio? Ahora sí está ahí empatando. Vertical, vertical, horizontal, horizontal. Ahí se supone que giro la cara y dice, las mujeres, qué chamaca que andan cambiando las letras. Las mujeres tienen, en el siguiente nivel, tenemos tantos de edad, ¿no? Y es Brenda, por ejemplo. Bueno, de los semestres, pero nada más son dos. Aquí me aloqué. Qué gentes. O sea, lo que usted está diciendo es que ya sin girarlo, ella bueno, ahorita con lo que usted hizo de sexo, hombre, mujer, semestre y 8 y 9, o sea, esa... Aquí tiene 8, 9, y si lo giro, ahora sí, tiene de 8, tenemos, otra vez se divide en 2, y 2 se divide en, por ejemplo, el 9, en 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí a la vuelta, por ejemplo. Y luego te agarramos acá. ¿Sí? Pero vean, columna, columna, porque si le cambio, entonces algunos lo que hacen es decir, pues ya sé, lo ponemos así. No, pero espérame. Vienes de una horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cómo te metes a una vertical? Porque ahí complico. ¿Cómo le vas a hacer para construir ese tipo de herramientas con PLSQL? No tenemos otra. ¿Sí? Bueno, con Warehouse Builder lo podemos hacer, sí, pero tiene una proyección del cubo, así como lo estamos viendo, en formato tabular, pero te va dando los grupos y te va haciendo los cortes. ¿Sí? Está potente. Para analizar. Claro, y acuérdense, pues el día de mañana les entregaremos el tremendo problema que vamos a modelar y bueno, pues vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Sí? Y recuerden, pues vamos a hacer el cubo para analizar toda la información. Pero bueno, a fin de cuentas, pues es un tema que
nos va a servir en toda la parte del análisis y la toma de decisiones. Acuérdense en la parte CRM, que es fundamental. Pues, ¿alguna otra pregunta que alguien tenga? Ay, ¿quién sabe quién habló de por ahí de Ultratumba? ¿Ah? Entonces, pues, Vamos a quedar con esta idea entonces para trabajar con el cubo entonces. no es que vayamos a trabajar con esa idea, es que esa es la idea. Ok, compañerita, pues lo vamos a asignar un 95, digamos que usted fue la que más utilizó la información y bueno, quedó bien. Me faltaría revisar los demás. Sí, Excel. Sí, mi duda es que, por ejemplo, la tabla ahorita tiene 5 atributos, me parece. Entonces te da exactamente para cada cara, pero en caso de que tuviéramos que tener una tabla con, por ejemplo, 2 o 3 atributos, las otras caras se van a quedar nulas. En ese caso es eso. Esta es una tabla, esta es otra tabla, esta es otra tabla, esta es otra tabla, esta es otra y esta es otra. Y ya nada más usted las va acomodando. ¿Sí? Igual, si las va a ver de manera vertical o las va a ver de manera horizontal, los registros. Entonces ya depende de usted, porque yo puedo decir, este es el identificador, el nombre, la edad. Aquí, ¿sí? Nada más no le cambie, porque ¿cómo lo va a representar? Primero así y luego le hacen así. Porque dicen, sí, aquí va a tener materia 1, materia 2, materia 3. No, sería materia 1, materia 2, materia 3. Y estamos en el mismo contexto. ¿Sí? En ese caso, acá se supone que es una sola tabla y lo ideal era aprender a acomodar los atributos en cada una de las caras del cubo. Pero si ya tenemos tablas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo lo acomoda. ¿Sí? Pero es igual. Todo se basa en que tú lo sepas o tú decidas si es vertical u horizontal. Porque cuando gires, te da la información. ¿Sí? Si tú lo cambias a vertical, pues le cambias el concepto y quién sabe qué te va a dar. ¿Sí? Puede ser que el renglón 1, permítanme tantito, voy a desconectarme, ya, el renglón 1, ¿sí? No te dé la información del renglón N. Por ejemplo, su información de usted puede ser que sea la de Adrián y la de Adrián sea la de Coxomi y la de Coxomi sea la de, creo que se llama el niño que revisamos primero, Eduardo, ¿verdad? Ay, ni me sé su nombre, Enrique, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro Excel? Sí, profe. Ok, ¿alguien más? Entonces, podría decirse que sí se sabe qué información va a ir llegando al girar el cubo. Claro, porque tenemos, acuérdense, en este caso a ustedes les va a tocar de nuevo analizar, porque vamos a simular que ese modelo que ustedes propongan, ¿sí? Es lo que está trabajando el ERP de la empresa. Entonces, ya nada más lo vamos a llenar con muchos datos para empezar a hacer todo el merequetengue de la información y cómo la vamos a representar. ¿Sí? Pero realmente ustedes no vamos a jugar como en otras materias que ahora vas a insertar, ahora vas a consultar. No, eso no me interesa. ¿Sí? Una vez que pactemos el modelo, lo llenamos de información y empezamos a ver cómo va a girar la información dentro del cubo. ¿Sí? Y también tenía esa duda, porque por ejemplo, ahorita usted lo fue explicando en el cubo que había dibujado Carla, pero por ejemplo, ¿qué tal si pues, ya no podemos seguir girando de manera horizontal y tenemos que hacer un corte vertical? ¿No pasa nada? O sea, que tengamos información, Sí, por ejemplo, si hay arriba o instrucciones abajo. que te permitan hacer eso, lo que le decía Excel. O sea, es que no puedes tomar un concepto vertical y luego convertirlo en la siguiente cara 1 horizontal. De que se puede, pero de acá que lo programas, ¿cuándo va a terminar, Adrián? Ok. ¿Alguien más? Creo que no, profe. No, ok, nos vamos No. entonces con esta reflexión que hicimos de las revisiones que trabajamos con cada uno de ustedes, ¿sí? Y mañana haremos otro ejercicio y una asistencia. Que tengan buen día, me dio gusto trabajar con ustedes. Nos vemos el día de mañana.
Dale, profe, nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chicos, que les Hasta vaya luego. bien. Sale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. No, profe.